Bueno, entonces, a partir de esto, pues obviamente ya fuimos observando que el hecho de que ya empezaron a hacer ya, digamos que construcciones un poco más formales, un poco más estructuradas, o sí, formales, porque ya tenían que ver con conceptos que ellos tuvieron que empezar a ver, ya había muchos de ellos, ya habían llevado geometría analítica, pero pues como decían, no, pero pues es que la verdad es que ya ni me acuerdo. O sea, pues sí me acuerdo que pasé esa materia, hacíamos ejercicios y todo eso, pero no lo habíamos aplicado. Entonces ya fue que empezaron a ver y pues entre las cosas que empezamos o que empecé yo a observar y que obviamente también se las hacía ver es que pues empezaron a utilizar como matemática pues obviamente operaciones básicas aritméticas. Teorema de Pitágoras, que es lo que les estaba yo diciendo ahorita, funciones trigonométricas, ángulos complementarios, ángulos suplementarios y ángulos conjugados. ¿Ok? Entre otras herramientas, ¿no? Pero estas fueron las que principalmente la mayoría de los equipos generaron, ¿no? Generaron esto y digamos que ellos mismos también fueron conscientes de que estaban usando esas herramientas, porque de repente les decía, bueno, pero ¿qué herramienta es la que estás usando aquí? Si nos fuéramos a geometría analítica, ¿qué herramienta estás? No, pues estoy usando tal cosa. Inclusive, pues la parte de las operaciones básicas aritméticas, como que ellos mismos no eran, como estaba tan implícito eso que no eran, no, le digo, pues también están usando operaciones básicas, ¿no? Pero ¿cómo operaciones básicas? Pues sí, están usando suma, resta, o sea, multiplicación, división. Ah, bueno, sí, pues sí. Entonces ya como que también eran conscientes, de la idea era que ellos fueran siendo conscientes de las herramientas también que ellos estaban utilizando, ¿sí? Para hacer esto, tomando en consideración, pues digamos que la parte, porque utilizaron obviamente también muchos conceptos, pero esta es la parte pues explícita de la matemática que estuvieron utilizando, ¿no? A partir de esto, bueno, entonces ya de ahí que empezaron a trabajar con esto, pasamos a otra representación, que era el hecho de trabajar con LabVIEW. LabVIEW es un software de tipo industrial que trabaja con gráficos, sí, con programación gráfica, más o menos es de este tipo, donde puedes poner, por ejemplo, ecuaciones y todo esto, y tienes entradas y salidas de datos. Y bueno, la idea es que empezaron a trabajar con la idea era pasar ese modelo que ya habían creado analíticamente, pasarlo ya a LabVIEW y empezarlo a ver. ¿Cuál es la ventaja de LabVIEW? Es que tiene una interfaz gráfica bastante atractiva y a partir después de eso, y que tiene también una cuestión donde se puede, digamos que hacer ya, como es un programa industrial, se puede hacer conexión con tarjetas de adquisición de datos. Desde tarjetas de adquisición de datos de la marca de National Instrument, de ellos mismos, porque es National Instrument la compañía que genera este software, hasta cuestiones como Arduino o alguna otra digamos, tarjeta de tipo didáctico. ¿Ok? Entonces empezaron a ver esta parte y empezamos a ver cómo ya a partir del hecho de que pasaban ellos primero a una simulación y ya después la idea era que empezarles a enseñar a ellos cómo esa magnitud que estaba en una simulación, que en este caso era un ángulo, la podíamos transmitir como señal ya, digamos, eléctrica. ¿Ok? ¿A través de qué? Pues en este caso, pues era como si estuvieran trabajando con servomotores, pues la idea era traducir eso a un ancho de pulso, ¿no? Porque la idea era para poder en un momento dado, a través del ancho de pulso, poder manipular servomotores, ¿no? Entonces, obviamente, esas magnitudes que teníamos pues digamos que de los ángulos, había que hacer conversiones para convertirlas pues a un cierto ancho de pulso para poder, digamos, no solamente mover el brazo, sino que realmente el brazo se moviera a los grados que me marcaba la simulación desde LabVIEW, ¿sí? ¿Ok? Y hacer la conexión ya luego de esa simulación, ya hacia el hecho de la construcción del brazo como tal, con las dimensiones que ellos habían calculado, ¿sí? Aquí voy a poner un video más o menos explicando. Está tomado de en vivo, ahí más o menos vemos cómo se puede visualizar ya. Ellos están trabajando, se veía cómo estaban ya moviendo y el código de cómo es LabVIEW. Ok, a ver, voy a regresar un poquito de esto para verlo. Se dan cuenta aquí, se puede mover con los slides. ¿Sí? Se puede mover con los slides y aquí se veía el brazo ya moviéndose desde la plataforma de LabVIEW, que tiene un panel frontal y un diagrama de bloques que es el que se programa. ¿Sí? En este caso ya estaban mostrando aquí los estudiantes el diagrama y estaban trabajando, ¿no? En esa parte. ¿No? Se dan cuenta, todo es totalmente gráfico. Obviamente variaron de los programas, algunos utilizaron fórmulas explícitas, otros utilizaron los iconos o funciones que tiene LabVIEW. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo también donde digamos que se puede observar aquí, pues obviamente en ambos casos se podía manipular la dimensión de los eslabones, pero obviamente ya dependiendo aquí utilizaron otro método de display para poderlo visualizar y obviamente también, por ejemplo, a diferencia del anterior donde utilizaban funciones específicas de LabVIEW, aquí en este ejemplo ellos utilizaban
las ecuaciones directamente las metían en una estructura que se llama nodo de fórmula que tiene LabVIEW, y prácticamente a partir de eso ellos empezaban a trabajar. Pero ya era, si se dan cuenta, ya, bien, aquí están las ecuaciones, ¿no? En esta parte. Sí, en esta parte. Entonces, pero ya ellos básicamente ya estaban ya pasando de una representación, como ven, a otra representación que ya era de LabVIEW. Y, a ver, y bueno, posteriormente, pues la idea ya era, antes de empezar ya la implementación de un brazo, como el que está aquí, en este caso aquí hay uno que está moviéndose en un plano horizontal. Se hizo primero que una prueba con potenciómetros, pero era prácticamente mandar señales de los potenciómetros hacia LabVIEW, hacia el programa de LabVIEW, y poder mover primero los potenciómetros. A partir del movimiento de los potenciómetros, el brazo que estaba en la simulación, más bien en la parte virtual, se movía, pero a partir de movimientos, digamos, que teníamos de potenciómetros en la parte externa, para después ya pasar, ahora sí, a pasar las señales de la computadora hacia afuera, ¿ok? Sí, entonces, un poco era para que entendieran, ¿no? Aquí está, miren, por ejemplo, aquí está moviendo, en esta parte está moviendo potenciómetros, ya está trabajando con tarjetas de adquisición de datos. Obviamente, pues para eso tuvo que haber un proceso también donde les explicamos a los estudiantes cómo acondicionar una señal, las señales en un momento dado, pues señales de voltaje, de corriente, y cómo se trabajaba con ellas, los diferentes tipos de señales. Es decir, ya hubo aquí otro tipo de conocimiento que ya, digamos, que amalgamaron con la parte matemática y que entendieron que todo esto pues tenía ya una relación con magnitudes físicas, ¿no? Pero a partir de aquí era moverlo con el potenciómetro. Aquí tenemos otro ejemplo también de cómo se está moviendo con el potenciómetro, y se está moviendo básicamente aquí. O sea, aquí estamos mandando señales de afuera hacia la computadora, pero todo esto obviamente entraba en el modelo matemático que ellos, o sea, se relacionaba directamente con el modelo matemático para poder hacer el movimiento de esto. Es decir, lo que estábamos metiendo con las magnitudes o con mover los potenciómetros eran básicamente los valores en ángulos, ¿no? Se traducían en valores de ángulos, ¿no? Era una magnitud física hacia un valor de ángulo en la simulación. Y ya después, pues lo que se hizo fue que pues ya se hizo bueno, en este caso, era el video que ahorita tenía yo, en este caso estos chicos no escogieron el brazo, digamos, horizontal, que estuviera en el plano horizontal, sino está en el plano vertical, y le pusieron un gripper, una pinza. Y bueno, básicamente aquí se puede visualizar, aquí ellos están trabajando con un Arduino, los anteriores estaban trabajando con tarjetas de National Instrument. De repente hay cosas que de repente todavía la estructura mecánica como tal pues es bastante inestable, pero realmente sí mandaban ellos los datos digamos que del programa hacia afuera, y se movían los ángulos adecuados. Es decir, a lo mejor ya la construcción como tal, pues obviamente no iba a ser no iba a ser totalmente, digamos que lo que esperábamos, porque pues obviamente era un prototipo construido en este caso lo hicieron ellos, lo hicieron un corte láser, y estuvieron haciendo, fue bastante meticuloso el trabajo que hicieron estos chicos, ¿sí? Y ya teníamos aquí ya la parte de la simulación, y donde ya tenías los movimientos, y ahora sí pasabas de la magnitud bueno, no de la simulación, del programa, ya mandabas hacia magnitud física a través ya de lo que era la parte del vaso de robot. Ahora, dentro de las conclusiones que tenemos ya del programa, de lo que ahorita acabamos de ver en esta sesión, bueno, se implementó la metodología experimenta, modela y construye, MC. La matemática vimos que se relacionó con las otras disciplinas en varios niveles de abstracción, a veces de manera implícita y a veces de manera explícita, lo que ahorita estaba yo haciendo mucho énfasis en eso, así como de manera empírica y formal, ¿sí? Es decir, en el sentido de hacerlo práctico, y también a través de conceptos, ¿no? También se observó que la primera, o a través de la experiencia, también se observó que la primera restricción que se presentó en la construcción de los prototipos fue el uso del software y después el manejo del hardware. ¿Por qué fue una restricción esto? Porque realmente los estudiantes no conocían las herramientas, ¿sí? Entonces lo que tuvo que hacerse fue generar de repente otras pequeñas secuencias didácticas para poder en un momento dado poner retos de experimentación, pero que les hicieran a ellos empezar a trabajar con el software de primera instancia, con los dos software, pero que empezaran ellos también a ver cómo se empezaba a interrelacionar esos experimentos con el problema que tenían que resolver. Lo mismo pasó con el hardware. El uso de las herramientas digitales GeoGebra y LabVIEW al principio hizo parecer que se complicaba el proceso de construcción y los estudiantes se perderían en las diferentes lógicas de programación, pero al final, con tiempo, permitió que los estudiantes pudieran transitar de manera casi natural entre ambas representaciones virtuales para después pasar a la representación física. Además, se logró que el tiempo no fuera una limitación, el taller duró 3 meses, es decir,
En este caso duró 3 meses. Hay talleres que de repente yo generalmente dejo la libertad de eso y a veces duran hasta 6 meses, ¿no? Porque los estudiantes empiezan a experimentar tantas cosas, pero la idea es eso, ¿no? Darles la libertad de esa parte que a veces no se tiene. Y pues bueno, a partir de eso, pues también hubo también cuestiones de aprendizaje colaborativo, cuestiones que tienen que ver con el hecho de entender un poco más acerca de esta cuestión de la interdisciplina, cómo es que se maneja y ver que pues, realmente pues los conceptos matemáticos, así como de otras ciencias duras, pues no están aislados pues de otras disciplinas. Ok, pues de mi parte es todo. Les agradezco muchísimo su atención. Les dejo mis datos. Este es mi correo, apretelin@ipn.mx.